Bueno, este lunes el gobierno logró apoyo de la Alianza y de los diputados independientes para impulsar nuevamente la reforma tributaria que se discute durante hoy martes ya en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, donde pidieron apoyo a la concertación. Pero usted sabe a qué se refiere el Ejecutivo con esta iniciativa, para que puedan saber lo que se está tratando en esta reforma, de cómo podría afectar a sus bolsillos y para comprender también conceptos básicos de cómo se maneja este tema. Durante esta noche nos acompaña en el estudio de Canal 24 Horas el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán. Buenas noches, Gonzalo. Hola, muy buenas noches. ¿Qué te parece este cambio, esta modificación que ha hecho el gobierno en torno a la reforma tributaria, especialmente en el tema de los tramos? A ver, me parece que era un cambio esperable, sobre todo porque en las últimas semanas ya se había evidenciado, ¿no es cierto?, de que el ajuste tributario que en un comienzo había propuesto el Ejecutivo era un ajuste tributario que era extremadamente pro-rico en el sentido de que favorece en términos proporcionales a la gente que más ingresos gana. Claro. Y no tanto a los que menos ganan. Entonces, en ese sentido, hace que la distribución de ingresos empeore. Con lo que han hecho, de alguna manera se camufla un poco este sello pro-rico, pero al final del día sigue siendo pro-rico. El gobierno anuncia que va a mantener el impuesto a la renta para las personas que ganen desde 6 millones en adelante. Exacto, pero para explicar un poco cómo funciona esto de los impuestos al trabajo, a las personas que trabajan, hay que comprender el sistema como un todo. Pensemos de que esto es un sistema que funciona con tramos, ¿cierto? Claro. Un impuesto progresivo que funciona con tramos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el primer tramo son hasta 535.000 pesos. Las personas que ganan menos de 535.000 pesos no pagan impuestos por su trabajo. Y ahí cabe cerca del 81% de los trabajadores. Entonces, el 81% partamos de esa base, no paga impuestos. El segundo tramo va de 535.000 a 1.190.000 pesos. Y ese paga un 5% en la tasa actual. ¿Ya? Entonces, y de ahí va subiendo de 1.190.000 a 1.980.000 y va subiendo los tramos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona gana 1.000.000 de pesos, el primer tramo, que va entre 0 pesos y 535.000 pesos, ya sabemos que ese tramo está exento, o sea, paga 0 impuestos. El remanente, es decir, entre 535 y 1.190.000 pesos. Yo creo que es un gran porcentaje también de los chilenos, lo que se denomina la clase media. Claro, ese pequeño porcentaje paga un 5% por ese monto. Y así va progresivamente subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esa persona que en realidad el tramo que tú dices, que es lo que efectivamente apareció hoy día, se mantiene en la tasa de 40%, que es para quienes ganan más de 6 millones de pesos al mes, significa que exclusivamente para la persona que gana, por ejemplo, 6 millones y medio, entre los 6 millones y los 6 millones y medio, de ahí para arriba se le mantiene. Pero todo el progresivo igual se vio beneficiado. Por lo tanto, como por ejemplo la tasa que va justo antes de la máxima, que es 40%, que es un 37 y ahora baja un 33,5, esa igual lo favorece. Aterricemos esta discusión de números a una idea muy simple, Gonzalo. Según tú, como economista de la Fundación Sol, ¿es una buena reforma tributaria? Yo creo que... ¿O es un ajuste tributario, como alguna vez me dijo Marcel Cloca? Sí, yo creo que efectivamente, más que una reforma, acá estamos hablando de un ajuste, porque no cambia la filosofía de este sistema. Pensemos que el sistema tiene una filosofía que está muy marcada a partir de la década de mediados de los 70, y que tiene dos sendas reformas que se hicieron en el año 74, con lo que se llama el global complementario, y en el año 84, que fue el Fondo de Utilidades Tributables. En ese entonces la filosofía era: ojalá que las personas paguen lo menos en impuesto, porque el impuesto era considerado como un robo por parte del Estado. Y eso hacía que entonces el sistema impositivo no tuviera como finalidad distribuir los ingresos, que es actualmente lo que pasa. Para eso tenemos algunos gráficos. A ver, tengo entendido, Bárbara, que están esos gráficos, la directora, a ver si los puede también desplegar en la pantalla, mientras Gonzalo Durán ahí los va explicando, si le ponen pause. Exacto. Por ejemplo, este gráfico muestra en el fondo cómo ayudan los impuestos a mejorar la desigualdad.
medida por el índice de Gini. Vamos, con pera y manzana. Con pera y manzana. El índice de Gini es el termómetro con el cual se mide la desigualdad en los países. Ya. Y va entre 0 y 100, por ejemplo, donde 0 significa que los países son igualitarios, son totalmente iguales, y 100 significa que son totalmente desiguales. En general, los países muy desiguales tienen índices que bordean el 55-60%. Chile tiene un índice de Gini de 55 al año 2009, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese gráfico muestra que, por ejemplo, la mayoría de los países de la OECD, este club de países desarrollados, logra reducir el índice de Gini en cerca de un 50% a través de los sistemas de impuestos. Por ejemplo, Alemania. A ver, volvamos a la gráfica. Alemania tiene... Un 56, claro. Y luego de impuestos lo baja a 30. Chile tiene 54. 55, y luego de impuestos lo baja a 54. Y si te fijas, en todos los otros países se baja de manera significativa. ¿Qué nos dice eso? Eso nos está diciendo que en el fondo, a diferencia de lo que pasa en todos los países desarrollados, en Chile el sistema impositivo no está cumpliendo el rol de distribuir los ingresos. Y eso es parte de la filosofía con la cual este sistema se crea, se reforma de manera estructural en los años 80. Y eso, esta reforma actual, no lo logra cambiar ni un ápice. Entonces la filosofía no se toca. Y eso era importante que ojalá se tocara. Claro. Eso es un primer punto. Hay otra gráfica, a ver cuál aparece. Vamos con la segunda. La segunda gráfica, lo que aparece son la tasa de impuesto que pagan las empresas. Actualmente las empresas están pagando un 17% por sus ganancias, ¿no es cierto?, el impuesto que pagan cuando generan utilidades. Y mucho se habla, se especula de que esta tasa no se puede subir, porque si se sube esta tasa, las inversiones se van a escapar. ¿Por qué? Porque en el barrio es un barrio competitivo y se podrían ir. Pero cuando uno revisa lo que pasa en países vecinos... Mucho más alto. Mucho más alto. Uno se da cuenta que en Brasil, Argentina, Colombia estamos hablando de cerca de 35%. Perú tiene 30%. Es decir, estamos muy lejos del barrio. Y por eso que Chile tiene una tasa que es muy atractiva para los empresarios. Chile se constituye en este sentido en lo que podríamos decir un paraíso de la acumulación. Un 20% que es lo que actualmente se propone no va a causar ningún problema en lo que se trata de inversiones. Y era mucho más alto. Acuérdate que se subió temporalmente, bueno, quedó así, y ahora se está proponiendo un 20, mucho más bajo que México, Perú, Argentina. Y son países donde hay empresas chilenas, ¿no es cierto?, connotadas empresas chilenas que tienen inversiones y no alegan en lo absoluto. Pensemos en el retail, por ejemplo, que tiene mucha inversión en Colombia, en Argentina, en Perú, y en ese sentido el impuesto no le provoca mella. Sobre todo considerando también de que, además de estar de tener un impuesto efectivamente mucho más bajo, nosotros tenemos lo que se llama el Fondo de Utilidades Tributables. ¿Qué significa eso? Que los dueños del capital, por ejemplo, si es que no retiran las utilidades de su empresa, esas personas no pagan impuestos. Por ejemplo, yo soy dueño de una empresa y esa empresa generó una utilidad de 65 millones de pesos. Si yo esa utilidad no la retiro, yo no pago impuestos. Y después en Chile existen otros mecanismos a través de los cuales se pueden retirar estas utilidades de manera escondida, por así decirlo, a través de la planificación tributaria, y con eso finalmente igual saco la plata. Hay maneras, muchas maneras de tributos para poder evadir impuestos. Veíamos durante las noticias algunas patentes que tienen supermercados o grandes empresas del retail que pagan menos patentes, por ejemplo, que la persona que vende en la calle. Eso pasa aquí, ¿no? Exactamente, estamos hablando de un sistema tributario, ¿no es cierto?, que está hecho quizás es un traje hecho a la medida de la élite. Pensemos en que, por ejemplo, lo que pasa con las patentes. Aquí hay un tema súper puntual que se llama el capital propio. ¿Qué se llama el capital propio? Es, por ejemplo, que tú como empresa valorices lo que son tus instalaciones, este computador, esta mesa, los activos fijos, y tú dices, este es mi capital propio, y sobre ese capital propio yo pago un impuesto, y pago la patente. ¿Qué es lo que hacen estas grandes empresas? Construyen sociedades de inversión, empresas de papel, por así decirlo, y a esa empresa de papel le ponen el domicilio de esta empresa. Y como esa empresa de papel no tiene ninguno de estos activos fijos, su capital propio incluso es negativo y paga una patente irrisoria de 8.000 pesos. Perfecto. Quiero hacer una pregunta de Twitter, la hace Marcelo Bilbao. No la voy a poner en pantalla, pues pone un comentario, una grosería entre medio, pero básicamente él pregunta, ¿esta reforma para quién es?
¿Para quién es? ¿Para quién está destinada? ¿Cuál es el 30% que se ve beneficiado por esta reforma? A ver, primero destacar de que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, el presidente ha dicho de que todo lo que se recaude por concepto de esta reforma va a ir para educación, para financiar las demandas educativas. Ahí hay un primer elemento, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares, es decir, un monto muy bajo que en ningún caso logra financiar lo que es la demanda que está pidiendo el movimiento estudiantil. Y es muy estrecho, porque finalmente una reforma tributaria en una sociedad como en Chile debería plantearse, ojalá que apuntara a múltiples aspectos, no tan solo al tema educacional, sino que a resolver el problema distributivo que tiene Chile. Finalmente, entonces uno dice, ¿a quién beneficia esta reforma tributaria? Beneficia, como ya lo habíamos dicho, principalmente a las personas que más plata tienen, una reforma pro rico, como nosotros le decimos. Y hay que pensar en otro aspecto que también no deja de ser menor. Las reformas tributarias no se hacen cada 5 años ni cada 2 o 3 años, se hacen en general cada 15 años. Entonces, en ese sentido, lo que está pasando acá es que se está pavimentando el camino para los próximos 15 años, y eso es peligroso si la reforma que se hace es tan exigua. ¿Tienes la estructura tributaria, la última gráfica que nos faltaba revisar? En la tercera. En la la tercera gráfica, veamos qué pasa con la estructura tributaria, que otro elemento bastante interesante, muestra que cómo se compone la recaudación por tributos, ¿no es cierto?, en los países de la OECD versus en Chile. En los países de la OECD, en general, los impuestos vienen de la mano de lo que se llaman impuestos directos. ¿Qué son los impuestos directos? El impuesto que se le grava a las rentas del trabajo y a las rentas del capital, es decir, lo que pagan las empresas, lo que pagan los trabajadores, tanto los trabajadores normales como los que ganan mucha plata. De ahí se recauda el 67% viene de ahí, y tan solo el 33% viene de lo que son impuestos indirectos. Ya. ¿Cuáles son los indirectos? El IVA, impuestos específicos como a los combustibles, impuestos específicos como a los libros, alcoholes. Es decir, la principal fuente de recaudación viene por los impuestos directos a las personas y a las empresas. ¿Y qué pasa con el royalty minero? El royalty minero entra en los impuestos específicos también. Ya. En caso de Chile, la situación es al revés, es decir, la mayor parte de la recaudación viene, por ejemplo, a través del IVA. ¿Y el IVA a quién afecta más? Principalmente a las personas que tienen menores ingresos. Por eso que se habla de que el IVA es un impuesto que es regresivo. Porque una persona que, por ejemplo, gana el sueldo mínimo, ¿no es cierto? Pensemos de que el IVA, un 19% se lo graban por IVA, por lo tanto, a él ya se le va un 19% de su presupuesto en IVA. En cambio, una persona que, por ejemplo, gana 1,5 millones, ese 19% no le pesa tanto, como sí le pesa a la persona con los bienes de primera necesidad, como por ejemplo alimentos que forman parte esencial del presupuesto. ¿Y cuál sería la solución para eso? La solución sería cambiar la estructura tributaria, es decir, propender a lo que pasa en los países de la OECD. Es decir, que la principal fuente de recaudación sea el impuesto a las empresas, el impuesto al trabajo, y eso significa que las personas que más ganan, es decir, tienen que pagar más impuestos, los ricos que paguen más impuestos, no como la reforma que estamos viendo ahora, que es un ajuste pro rico, que eso es lo que finalmente hace que el país sea tan desigual y que tengamos el Gini congelado y que no se mueva a través de lo que es un sistema tributario. Gonzalo, dime, por favor. Sí, quisiera mostrar el último gráfico, el gráfico número 4. El de la flechita. De la flechita verde. Bárbara, ahí está. Este es muy interesante porque muestra componentes muy específicos, pero que nadie habla de esto, y es importante que ojalá esto se transmita de la mejor manera. Tiene todo el tiempo acá, Gonzalo, así que dele nomás. Mire, esto viene de un informe que hicieron los funcionarios de Servicio de Impuesto Interno. Es decir, ellos manejan al dedillo lo que pasa con el sistema tributario en Chile. Ellos están desde adentro mirando la realidad, años de experiencia, y aquí hacen un ejercicio de cómo funciona el Fondo de Utilidades Tributables, que yo venía hablando, con el global complementario. Mire, en la primera parte estamos viendo la empresa, que por ejemplo actualmente paga un impuesto un 17%. Si la renta líquida imponible de esa empresa son 65 millones de pesos, significa que el gobierno, el fisco, perdón, recauda el 17% de eso, es decir, 11.050.000 pesos. Esa es la recaudación por el lado de la empresa. Perfecto. Ahora, pensemos, en la línea de abajo van los socios. ¿Qué pasa si los socios, en este caso, retiran la utilidad, retiran esos 65 millones de pesos? A través de la tabla del global complementario, que es esta tabla de impuestos, ¿no es cierto?, que van pagando las personas,
tendrían que enfrentarse a una tasa cercana al 37%, pero, y aquí está la clave, lo que pagaron por la empresa, es decir, los 11 millones 50, sirve de crédito para lo que ellos pagan como persona. Por eso que esos 11 millones 50 que están allá arriba en azul, después aparecen en rojito, en la parte de abajo, porque se le descuentan. A ti te sirve como un crédito. Y eso significa que tú finalmente como personas terminas pagando 1.773.000 pesos. ¿Se fijan? Hay como un elemento, una válvula de escape. Un reciclaje. Un reciclaje, en el fondo. Del dinero. Del dinero. Y eso pasa a partir de una reforma del año 84, que es el Fondo de Utilidades Tributables. Cuando uno hace este mismo ejercicio, por ejemplo, haciendo una simulación, digamos que la tasa de impuesto de 17% sube a un 20%. ¿Qué es lo que va a pasar con eso mismo? Vamos a ver que el reciclaje ahora va a ser mayor, y el crédito que se le van a dar a las personas va a ser mayor, y por lo tanto la recaudación del fisco puede quedar incluso igual, puede que no se altere. Claro. Es decir, todo lo que tú le sacas a la empresa aumentando la tasa de primera categoría, finalmente la persona, el dueño del capital, termina recuperándolo, porque como sirve de un crédito, y esa es la magia del sistema tributario chileno que lo hace finalmente que sea un paraíso de la acumulación. Hay consultas a través de Twitter de lo que hemos estado conversando e invito a que sigan enviando sus preguntas en la medida de lo posible. Como decía don Patricio, vamos a mostrarlas en pantalla y Gonzalo Durán las va a responder. Partimos con José Villamor, dice: ¿en qué beneficia la reforma tributaria a las pymes o al ciudadano común? Creo que ha quedado explicado de cierta manera en esta gráfica, la última que revisamos, que según ustedes también, es su visión, las empresas son las que se ven beneficiadas, las grandes empresas. ¿Qué pasa con las pymes? Las pymes, bueno, hay un pequeño ajuste que tiene que ver con el impuesto de timbres y estampillas, que es un impuesto que se hace a las transacciones, ¿no es cierto? Que generalmente ese impuesto ahí también se retoca, un poco se reduce. Y ese efectivamente es un alivio para las pymes. Sin embargo, estamos hablando de montos muy menores que no se comparan, ¿no es cierto?, con lo que significan estos incentivos tributarios de que las empresas más grandes puedan hacer estos enjuagues y que finalmente al hacer estos enjuagues, como el sistema de empresas integrado, las pequeñas empresas terminan viéndose desfavorecidas en una competencia desleal, porque la gran empresa puede ocupar el FUT. ¿Qué significa ocupar el FUT? Significa, por ejemplo, que él puede no retirar las utilidades. Y puede no retirarla porque tiene espalda ancha para no hacerlo. Pero una pequeña empresa en ningún caso va a poder utilizar el FUT porque necesita el capital de trabajo para funcionar todos los días. Mauricio Rojas te quiere consultar, Gonzalo, ¿cómo se podría controlar entonces la evasión de impuestos que hacen justamente estas grandes empresas? Muy fácil. Un primer elemento para evitar esta evasión de impuestos es que se elimine, se suprima esta cláusula del Fondo de Utilidades Tributables, este libro auxiliar, libro contable auxiliar que donde se registran estas utilidades no retiradas. Pensemos de que el FUT acumula cerca de 200.000 millones de dólares, es decir, cerca del 80% del Producto Interno Bruto. De harta plata. De harta plata. Eso lo acumula desde el año 84 hasta la fecha. Es decir, estamos hablando de que si uno lo promedia, aproximémoslo en 20 años, estamos hablando de que por año serían cerca de 10.000 millones de dólares. Y lo que plantea la actual reforma son 700 y quizás con suerte 1.000. Y lo otro, el FUT, eliminarlo ya sería casi 10 veces eso. Entonces, la pregunta específica es lo que habría que hacer: eliminar el FUT. Ya no tiene ningún objeto tener ese FUT. Vámonos al origen. ¿Por qué se creó el FUT? Se creó en un contexto de la crisis de la deuda del año 82, donde la economía estaba por el piso. El dólar. El dólar también. Y el objetivo del FUT era que las empresas pudieran reinvertir. Pero el contexto de ahora es otro y las empresas ya no necesitan esa ayuda. Bueno, las empresas tienen hartas triquiñuelas, lo decíamos, para poder evadir o modificar sus impuestos, y eso le llamó la atención a Mariela Ormeño, que te consulta, Gonzalo, ¿cómo funciona este tema de no pagar impuestos al hacer donaciones a instituciones de caridad para las empresas? Llama mucho la atención esa forma que tienen las empresas para poder, de cierta manera, pasar por al lado en el pago tributario. Claro, existen ciertas cláusulas contables que permiten lo que se llama la base imponible, que es finalmente el monto sobre el cual la empresa tiene que tributar.
Pensemos de que una empresa, si hace genera ventas, o pensemos en un retail. En un retail una gran tienda, y genera ventas, y esa empresa finalmente tiene que tributar por 100 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que puede decidir, llega a la Teletón y dice, yo voy a donar, por ejemplo, 10 millones de pesos a la Teletón. Y entonces después, a través de ajustes contables, esa empresa reduce lo que es la base imponible. Por lo tanto, si antes tenía que pagar 100, a través de esto existe una técnica que es un poco más compleja, pero va a reducir, ya no va a pagar 100, sino que va a pagar quizás 95, va a ir reduciendo esa base imponible. Está la ley de donaciones culturales. Esa también es la ley de donaciones, claro. ¿Ve? Bueno, ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, están llegando varias, así que vamos a ir cargándolas. Mauricio Rojas dice, ¿qué le falta al país para disminuir la gran desigualdad que existe? Recuerdo ahí el eslogan de campaña de Ricardo Lagos, crecer con igualdad. Es muy buena pregunta. Yo creo que nosotros hemos venido desarrollando una tesis en la Fundación que tiene que ver con que aquí en Chile las instituciones que están llamadas a combatir la desigualdad están capturadas por la élite política y por la élite empresarial. ¿En qué sentido? En que existen instituciones como por ejemplo el sistema tributario, existen instituciones como la negociación colectiva, que son los dos grandes motores que están comprobados a nivel mundial, que a través de este mecanismo los países logran mejorar sus distribuciones de ingresos. Y en Chile ambos motores están apagados y nadie lo ha querido aprender. El motor del sistema tributario, ya lo vimos en el gráfico, demostraba de que no sirve para nada, la desigualdad se mantiene intacta, y a través de la negociación colectiva, ¿qué pasa ahí? En el año 79, también, volvemos a un recorrido histórico, en el año 79 se hace una reforma en el tema de modelo de relaciones laborales, donde se dice textualmente, la negociación colectiva no es para distribuir ingresos, la huelga es un elemento del araucano, entonces se criminaliza la huelga. Y todas estas cosas en otros países del mundo, efectivamente está comprobado de que la negociación colectiva sí es un elemento para distribuir ingresos. Entonces, mientras estos dos elementos estén ahí sin tocarse, es muy difícil que nuestro país mejore la distribución de ingresos. La sindicalización también. Exacto, la sindicalización, la negociación colectiva. Perfecto. Tú hablabas del FUT. El FUT. ¿Lo puedes volver a explicar? Y en pantalla vamos a poner un tweet que dice por qué justamente en 20 años nunca nadie habló del FUT. Bueno, porque... Están muy activos los tuiteros, sí, está bastante bueno. Está muy bien. Ojalá se refleje en el rating después. A ver, ¿qué pasa con el FUT? Pensemos de que finalmente el FUT es quizá el corazón de uno de los grandes problemas del actual sistema tributario. ¿Qué significa el FUT? Se llama Fondo de Utilidades Tributables. ¿Ya? Nace en el año 84, lo repito, después de la gran crisis del año 82, como una medida de fomentar la reinversión. ¿Por qué fomentar la reinversión en las empresas? Lo que veíamos en la gráfica. Claro, porque se le dice a las empresas, si usted, por ejemplo, no retira las utilidades, usted entonces no paga impuestos. Y entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer las personas? Ok, yo dejo la utilidad de adentro, la reinvierto, genero más empleo y con eso el país despega. Sin embargo, lo que se demostró con el tiempo es que las empresas no reinvertían esas utilidades, sino que las emposaban. Y se hizo un pozo gigante de utilidades de cerca de 200.000 millones de dólares, que es el 80% del PIB. Y entonces uno dice, ¿por qué nadie habló del FUT en estos 20 años, 25 años? Y eso tiene que ver con esta tesis que nosotros venimos desarrollando de las instituciones capturar. Vuelvo a repetir, acá existe un sistema que está hecho, un traje a la medida para este tipo de empresas, en el sentido de que nadie va a tocar esto porque finalmente son las empresas las que financian las campañas, las que financian a los políticos, y en ese sentido ellos también, y les favorece el actual sistema tributario que hay en Chile. Ese traje a la medida. Gonzalo, Carlos Torres te pregunta, y justamente habla del FUT. El FUT es un ejemplo de desigualdad y si hay una arquitectura de socialización de pérdidas y privatización de utilidades. Es un comentario más que una... Sí, un comentario, pero es un ejemplo de la desigualdad y también debería llevar a la reflexión, y tomando el otro Twitter, también por qué nadie habla de este tema. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Acá, para entender este sistema en el fondo, lo que se necesita es que estos temas se toquen y ojalá la ciudadanía entienda de que
una reforma tributaria no va a ser nunca una reforma tributaria verdadera si es que en Chile no se desactivan estos dispositivos, tanto el FUT, tanto el global complementario. El global complementario es esta capacidad que le da el sistema tributario chileno a que si yo soy empresario y pago impuestos como empresa y luego retiro las utilidades, lo que pagué como empresa me sirve como crédito. Y estas cosas finalmente son los motores que están generando la desigualdad en Chile. Mientras estos dispositivos que fueron generados en una época, digámoslo, fue una época antidemocrática. De la dictadura, de la año dictadura, 84 y 74. Entonces, no puede ser posible que tengamos, esas sean las bases de nuestro sistema tributario y que esté generando este tipo de desigualdad. Eso ya no aguanta. Y sin embargo, desde el Ejecutivo y la oposición tampoco la concertación lo hizo. Más de 20 años han pasado también desde el año 90 y tampoco se ha cambiado. Tampoco se ha cambiado. Bueno, Felipe Mora consulta básicamente lo que estamos hablando. Nadie se hace cargo del IVA. Debería bajarse al 15%. Al ser más bajo es menos oneroso y significa un reajuste para la clase media. Exactamente. Lo que, bueno, ahí dice el tuitero es que efectivamente el IVA es lo que salía en la gráfica anterior de los impuestos indirectos. En Chile nosotros tenemos un IVA que es del 19% y ese es uno de los grandes elementos que está sirviendo para recaudar ingresos en este país. O sea, la recaudación a través de los impuestos indirectos en Chile es del 68%. Entonces, casi toda la recaudación en Chile viene a través del pago, por ejemplo, del IVA. Siendo que en otros países, en los países más desarrollados, quienes más contribuyen a que haya recaudación y a que se desarrolle la sociedad a través de los impuestos, son las empresas y son las personas que más ganan. Y esa filosofía en Chile está totalmente dada vuelta. En Chile los que más contribuyen al tema de los impuestos, que finalmente es lo que financia la política social, son la persona que compra un libro, la persona que compra un zapallo. En el fondo, esa es la persona el que paga el IVA. Gonzalo, yo te pedí que lo explicáramos con peras y manzanas y creo que lo hemos hecho bastante bien, pues hay muchas consultas y en especial quiero destacar, vamos a poner en pantalla la de Oscar Romero, que dice: ¿qué mecanismo legal tenemos los chilenos comunes y corrientes para poder cambiar esta situación tributaria que tú has mencionado, que es un traje a la medida para las grandes empresas? ¿Qué pueden hacer los chilenos de a pie, como se dice? A ver, un chileno a pie, en realidad aquí hay situaciones, problemas que son bastante estructurales y por eso que es interesante que se corrija esto de raíz. Se pegue un hachazo, ¿no es cierto?, y se corte este traje a la medida, se rompa este traje a la medida que tiene secuestrado en el fondo de nuestro sistema del desarrollo país. Y el ciudadano común y corriente tiene pocos métodos legales a los cuales recurrir, porque finalmente, por ejemplo, yo te pongo una situación súper puntual. ¿Qué pasa con un gerente de una empresa que gana, ¿no es cierto?, mucha plata, que gana sobre los 20 millones de pesos? ¿Y qué pasa si ese gerente obtiene dividendos? Y por esos dividendos él finalmente no los retira para no pagar utilidades. Fácilmente esa empresa puede hacer lo siguiente, puede decirle: yo te ofrezco un préstamo a ti, gerente, un préstamo por 100 millones de pesos, y te ofrezco ese préstamo y te ofrezco que tú me pagues una tasa de interés, por ejemplo, de un 0,01%. Eso es casi un regalo, eso ningún banco te lo va a dar. Un préstamo blando. Es un préstamo blando, pero una tasa inexistente. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? Está retirando las utilidades. Eso es como un delito de cuello y corbata. Y eso es lo que fundamentalmente está pasando acá en Chile. Y la persona de la calle poco puede hacer ante eso. Y es por eso que es tan importante que estas instituciones finalmente se cambien de manera legal. Ya estoy terminando, Gonzalo. Desgraciadamente, te lo digo porque hay mucho interés, se me ha ido un poco el tiempo, pero Sebastián Núñez me dice que habrá ¿qué información pueden tener los ciudadanos para conocer más detalles de la reforma? Y acá quiero que tú me hables de la Fundación Sol. Yo la otra vez veía a Marco Kremerman en el Tolerancia Cero. Sí. Llamó mucho la atención también su comentario. Y bueno, háblame de la Fundación Sol. Sé que tienen un sitio en internet que lo vamos a poner en pantalla también, fundacionsol.cl, y lo estamos revisando. Sí, a ver, ¿Cuál es el trabajo que realizan? Nosotros somos una fundación bastante joven que nace el año 2009 y que está fundamentalmente orientada a relevar
temas del trabajo, sindicalismo, negociación colectiva, muy orientado en esto del conflicto capital-trabajo, y también elaboramos análisis de lo que tiene que ver con esto, reformas tributarias, modelo de desarrollo. En nuestra página ustedes pueden, la gente que nos visite, ¿no es cierto?, puede encontrar mucho. Nosotros vamos subiendo constantemente lo que son artículos de opinión, tratamos de irritar, ¿no es cierto?, con ciertas columnas, entrevistas y también con ideas. Y para eso hay una sección de estudios donde nosotros vamos desarrollando estudios en profundidad, de manera tal de que la gente también se pueda informar y vamos democratizando la información, porque eso es lo que le falta a este país. Muchas veces escuchamos de que las cifras de empleo, por ejemplo, salen y dicen, acá hemos creado mucho empleo de calidad, sin embargo, cuando uno ve y analiza los datos que el mismo INE entrega, uno se da cuenta de que eso no es así, y depende un poco de la matriz de análisis que las autoridades están ocupando. Y cuando uno revisa análisis quizás en el extranjero, quizás en la OIT, en los países desarrollados, se da cuenta que bajo esta matriz de análisis los empleos no son de calidad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema tributario. Dicen, esta es una gran reforma. Sin embargo, cuando uno ve la letra chica, se da cuenta que es un ajuste, una muy pequeñita reforma. Entonces nosotros tratamos de hacer un enfoque crítico con ideas, y eso lo vamos planteando también en la página web www.fundacionsol.cl. Bueno, y se pueden ingresar para poder seguir también este diálogo. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, creo que fue una conversación entretenida y sobre todo que le sirve a la gente, en especial con lo que terminábamos, que era la información. Al democratizar la información, la gente también obtiene poder, y muchas veces teniendo poder tiene conocimiento, y ese conocimiento es más útil que de repente salir a la calle para protestar, porque cuando la gente sabe que le está metiendo la mano en el bolsillo, no lo deja hacer 2 o 3 veces, creo yo, por lo menos. Exactamente. Conocimiento es poder. Gonzalo, muchas gracias por esta explicación. Esta entrevista la vamos a subir a internet también para que se pueda volver a revisar. Te la envío ahí a través de los correos internos. Bueno, muchas gracias a ti.